Bueno, debido a las fallas técnicas que hubo esta semana, me voy a permitir grabarles este tutorial para que puedan ustedes dar seguimiento a la clase del día de hoy, viernes, este 30 de octubre. Bien, vamos pues a inaugurar la, la unidad 3, que es el método científico. Método científico. La palabra método viene de dos vocablos. Uno que es meta, que quiere decir hacia, y o dos, camino, y pues método significa el camino hacia una meta. Entonces, dado que método es un camino para lograr una meta y ciencia es conocimiento, que viene de su raíz scientia, el método científico es la ruta o camino para lograr el conocimiento científico, y no cualquier tipo de conocimiento, sino el conocimiento científico. Se le ha definido al método como el conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos, y entonces deberá entenderse el método científico como un modelo lógico que se sigue en una investigación científica, de tal manera que cada investigación científica tiene su método exclusivo. Cada investigador que desarrolla una investigación diseña un método único para ese problema de investigación. Así que orienta la selección de instrumentos y técnicas específicos de cada estudio, e igualmente fija los criterios de verificación o demostración de lo que afirme la investigación. De alguna manera, existe la idea romántica de que el método científico es una serie de pasos ordenados, diseñados exclusivamente para lograr conocimiento científico. Pues les tengo una noticia: no existe tal serie de pasos ordenados infalibles para lograr conocimiento. Cada investigación científica tiene su propio método, así que ustedes como investigadores, cuando diseñen una investigación, van a diseñar un método exclusivo. El método, entonces, sí puede estar compuesto de estrategias, técnicas, tácticas, mm, procedimientos que en conjunto hacen el método científico. Desde las épocas eh, antes de nuestra era, es decir, antes de Cristo, se tienen registros de que las personas, los seres humanos, estaban tratando de encontrar un método para la investigación científica. Por ejemplo, Tales de Mileto, ya en 1624, escribía que la naturaleza no puede interpretarse mediante los mitos. Es necesario el uso de la razón, el del raciocinio. A los primeros pobladores de nuestro planeta, pues les entregaba el, los fenómenos naturales, el día y la noche, eh, el cambio de las estaciones, las erupciones volcánicas, los truenos, la lluvia, el viento, en fin. Todas las expresiones de la naturaleza inicialmente trataron de darles una interpretación
mitológica, es decir, se elaboraron explicaciones que tenían que ver con deidades, con cuestiones más allá de lo normal, es decir, explicaciones metafísicas. Sin embargo, ya Tales de Mileto se dio cuenta de que muchas de las expresiones de la naturaleza tendrían necesariamente que interpretarse bajo o la luz de las capacidades intelectuales, específicamente utilizando la razón humana. Ya mucho más tarde, en nuestra era, Aristóteles, que vivió de 384 a 322 a.C., escribe una obra que se llamó Organum, y en ella describe procedimientos intelectuales que se le llama y se le conoce hasta ahora como la lógica aristotélica, en la cual se parte de una hipótesis principal, luego se establecen varias hipótesis secundarias y finalmente se llega a una conclusión. Y a esos procedimientos para pensar se les llamó lógica aristotélica. Una de sus unos de sus métodos era los silogismos, ¿verdad? Esos que les acabo de describir. Se denotaban algunos procedimientos, por ejemplo, por decir algo, decía, todos los hombres son mortales. Primera hipótesis o primera afirmación. Todos los hombres son mortales. Segunda afirmación. Juan es hombre. Entonces, si tenemos estas dos afirmaciones, una general y una secundaria, podemos llegar a una conclusión lógica. Si todos los hombres son mortales y Juan es hombre, entonces, ¿verdad? Juan es mortal. Y así como este procedimiento para dirigir el pensamiento que se le llamó lógica, así se establecían pues este tipo de procedimientos para pensar y se le reconoce a Aristóteles como el padre de la lógica. Bueno, vamos a borrar aquí. Posteriormente, ya mucho después de Sócrates, fíjense, todavía tuvo que pasar el oscurantismo, todavía tuvo que pasar toda la época de las, pues sí, del oscurantismo se le llama, o de la Edad Media, ¿no? Hasta que finalmente Francis Bacon él inicia ya en 1561 de nuestra era, ya bien avanzado el siglo XVI y el siglo XVII, le corrige un poco la plana a Aristóteles y realiza una obra que le llamó el Novum Organum. Y él estableció
lo que le llamó indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza e introduce la idea de que existe un determinado método para generar conocimiento que pueda ser considerado como válido. Posteriormente, así que se le conoce a Francis Bacon como el padre del método científico. A Aristóteles se le reconoce como el padre de la lógica y el padre de la biología. ¿Por qué? Porque fue uno de los principales personajes que empezó a describir o separar los organismos vivos, ¿verdad? En vegetales y animales. Él es el que empieza con la sistemática. Y también se reconoce pues a Tales de Mileto como el iniciador de la idea de que no podemos regirnos solamente por nuestras primeras impresiones para entender a la naturaleza, sino que tenemos que hacer uso principalmente de la razón para poder interpretar el mundo que nos rodea. Más tarde, ya en el siglo XX, digamos, hay una serie de personajes muy interesantes que obviamente avanzan en el tema o en la idea del método científico. En la década, en este tiempo, por aquí, Rudolf Carnap, junto con otros, ¿no? Como Theodor Adorno, como el mismo Einstein, introducen la idea de que la ciencia debe unificarse en un solo bloque, en un solo tipo de conocimiento y separarse del conocimiento meramente apariencial. Y entonces se forma digamos, un consorcio o un grupo de científicos se unen en un poco antes de que empiece la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fíjense, se unen y forman lo que se le llamó el Círculo de Viena, y ellos abogaban por que la ciencia se unificara y tuviera criterios importantes para reconocer a los conocimientos científicos como conocimientos científicos y no como meras apariencias de las cosas. Obviamente su entusiasmo fue tan profundo que dio origen al desarrollo de la física, de la química, de las matemáticas. Muchas de las ciencias experimentales crecieron al amparo de esta idea unificada de la ciencia. Posteriormente, Karl Popper, que es uno de los epistemólogos o de los científicos más connotados, introduce algo muy importante en la ciencia que todavía rige las ciencias experimentales y que es la idea del falsacionismo. Es decir, la ciencia no trata de probar verdades absolutas. La ciencia trata de distinguir lo que tiene validez científica de lo que no tiene validez y distinguir a la ciencia de la no ciencia. El trabajo de Karl Popper fue tan importante que hasta ahora se le reconoce o la mayoría de los artículos científicos traen expresiones como esta. P igual a 0.05. Estoy buscando mi plumín para escribir más fácil porque esta pluma no me sirve. Aquí. P igual a 0.05. Esta expresión, si ustedes la pueden encontrar en numerosos artículos científicos.
¿Qué significa esta expresión? Significa que, déjenme borrar todo esto, P menor a 0.05. Significa que lo que estamos mencionando es válido. Cuando la probabilidad de probar una hipótesis nula que se formula para ser rechazada, la rechazamos, entonces tenemos una alta probabilidad de que lo que estamos afirmando tiene validez científica. Entonces, Karl Popper fue un personaje muy importante en el desarrollo de las ciencias experimentales y todavía sus ideas son muy importantes en el ámbito de ciertas disciplinas científicas. Posteriormente, miren, ya bien entrado el siglo XX, hace su aparición Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue un estudiante de física que sus profesores para su grado de doctorado le encargaron que hiciera la historia de la física. Fíjense, esa fue su tesis doctoral. Quiso hacer la historia de la física. Y estudiando a todos los personajes que habían hecho y a grandes avances en el campo de la física, encontró que las disciplinas científicas, principalmente la física, empiezan a formular una hipótesis y luego prueban esa hipótesis, pero de repente, cuando esa hipótesis es probada y se convierte de alguna manera en conocimiento válido o con alta probabilidad de validez, vienen otras teorías más avanzadas o que explican de manera más profunda los fenómenos. Por ejemplo, él ejemplifica diferentes avances en la física, por ejemplo, la teoría, ¿qué le llamamos? Geocéntrica. Inicialmente se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Entonces se decía que las descripciones de todo el movimiento de los cuerpos celestes podría explicarse a través de tomar a la Tierra como el centro del universo. Esto cae por su propio peso y después abandonamos esa teoría y la reformulamos a través de una teoría heliocéntrica. En la teoría heliocéntrica, los físicos sostienen que no, la Tierra no es el centro del universo. Posiblemente sea el Sol y que alrededor del Sol giren todos los demás planetas. Y que el Sol pues es el centro del universo. Posteriormente, esa idea, cuando ya no puede explicar muchos de los fenómenos que se podían observar en la esfera terrestre, se dice, no, fíjense que no, el Sol no es el centro del universo. En realidad el centro del universo es la galaxia, ¿verdad? Y entonces la Vía Láctea pues puede explicar por qué hay varios soles y también podemos decir que hay varias galaxias, ¿no? Y entonces, como ven ustedes, las explicaciones, ahora sabemos que todo es relativo, que el universo se expande, que no existe, se expande y se contrae, y que no existe una teoría unificada del universo todavía.
muchos de los científicos que han tratado de explicar esto han muerto en el intento, ¿no? Y no se ha encontrado una explicación a esa profunda interrogante que seguramente desde Tales de Mileto o antes nos hacíamos. ¿Dónde está el centro de nuestro universo? Sin embargo, Thomas Kuhn analiza todo esto como una teoría se va cambiando por otra y por otra que explica de mejor manera un mismo campo de la realidad, y entonces se estructura el concepto de lo que él llamó la estructura de las revoluciones científicas. Quiere decir que la ciencia o los conocimientos son puestos a prueba, como lo decía Karl Popper, son puestos a prueba. Y muchas veces en ese probar las teorías, dejamos o abandonamos una teoría y la pasamos por una nueva teoría, ¿no? Bien, Thomas Kuhn inaugura el concepto de paradigma. Paradigma es la explicación de cómo puede ser algo bajo ciertos principios o parámetros, lo que después él denomina ciencia normal, es decir, un grupo de científicos pueden compartir un lenguaje común y aceptar ciertos criterios de verdad para a partir de ahí construir. Así que los físicos tienen una ciencia normal, ¿m? Los sociólogos tienen una ciencia normal a través de la cual ellos observan sus interrogantes. Los, pues, ¿qué podemos decir? Los biólogos, ¿verdad? Los biólogos también tenemos una ciencia normal. Estamos empeñados en describir, explicar y utilizar nuestro conocimiento para el desarrollo no nada más de la tecnología, sino para el desarrollo de una mejor calidad de vida para los seres humanos. Sin embargo, Thomas Kuhn deja más interrogantes que explicaciones. Y ya en 1988, Sergio Funtowicz y Jerome Rabelais proponen algo que se le ha dado en llamar la ciencia postnormal. Veámoslo en el modelo de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, perdón. Thomas Kuhn establece que la ciencia pasa por varios procesos, desde una fase pancientífica, donde se acepta una explicación. Luego viene una fase 2, donde se aceptan esa explicación y empieza a utilizarse. Una vez que la explicación o la teoría empieza a utilizarse, aparecen ciertas anomalías que no explican del todo los fenómenos y se abandona por un nuevo paradigma. Por ejemplo, aquí podemos decir que empezamos con la teoría geocéntrica. La mayoría de las personas aceptan que la Tierra es el centro del universo. Y empieza a utilizarse esa noción para la navegación, para el comercio, para muchas cosas. Después, ya no pueden explicar, por ejemplo, por qué los días no duran igual en invierno que en verano.
y entonces se construye, empieza a tener fallas, ¿verdad? Empiezan a aparecer anomalías en nuestra teoría geocéntrica y entonces surge el nuevo paradigma de la teoría heliocéntrica. Y en la fase 3 ya está la ciencia revolucionaria. Así que lo que hacen los científicos es, primero, hay un progreso acumulativo, se resuelve problemas. Cuando empiezan las anomalías, empieza el estancamiento teórico y empieza la discusión filosófica hasta que surge un nuevo paradigma. En la ciencia de Funtowicz dice, fíjense, aquí este es el diagrama de Funtowicz y Ravens. Cuando un conocimiento está aplicándose hacia o se quiere resolver un problema, y aquí está la incertidumbre de la decisión. Poca incertidumbre, mucha incertidumbre. Funcionará hasta cuándo, por ejemplo, poca incertidumbre sería si nos aplicamos la vacuna de la poliomielitis, seguro no nos va a dar poliomielitis. Entonces, obviamente, no hay mucha incertidumbre porque ya está probado que la vacuna de la poliomielitis es efectiva. Hay poca incertidumbre. Y es muy importante que no nos dé poliomielitis, ¿verdad? Entonces, en este ámbito, tenemos a la ciencia aplicada. Lo que se pone en juego al tomar una decisión basado en una teoría y la incertidumbre de la decisión. Poco importante, muy importante. La incertidumbre poca, la incertidumbre mucha. Cuando la incertidumbre de la decisión es poca y lo que hay en juego también es poco importante, tenemos a la ciencia aplicada en este ámbito. Cuando la incertidumbre de la decisión abarca las decisiones profesionales, por ejemplo, la incertidumbre de la decisión es regular y lo que se pone en juego también, entonces aquí tenemos el ámbito de las decisiones profesionales. Pero cuando la incertidumbre es mucha, ¿m? Y lo que se pone en juego es muy importante, nos estamos adentrando en el campo de la ciencia postnormal. En la ciencia aplicada a veces nosotros utilizamos una sola disciplina, por ejemplo, para aplicar la vacuna de la poliomielitis, pues lo único que se requiere es la vacuna y alguien que se la tome. Tenemos la biología y la medicina aquí, a lo mejor la epidemiología. Si vamos a nosotros, por ejemplo, a decidir si queremos electrificar una calle o no, pues la incertidumbre en la decisión es poca, lo que está en juego a lo mejor es poco y entonces las decisiones se toman decisiones profesionales. Vamos a decidir cuántas personas le vamos a aplicar la vacuna contra el COVID. Entonces la incertidumbre es mucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos si la vacuna es o no efectiva. Sin embargo, el resultado es muy importante, porque donde funcione X o Y vacuna, entonces eso marcaría el fin de esta crisis económica que estamos viviendo.
y la decisión es muy importante. Pero ahí aplicamos la ciencia postnormal. Entonces, basado en eso, ¿existe realmente un método científico? ¿Algo que a nosotros le podamos llamar método científico? En sí, el método científico se puede decir que consta de varios elementos. No le podemos decir pasos porque a veces esto no sigue la misma secuencia. La primera etapa consiste en el formulamiento del problema, reconocer el problema. La segunda etapa consiste en la formulación de las hipótesis, es decir, generar explicaciones de por qué, hacer suposiciones más o menos válidas de por qué ocurre ese problema y cómo se puede resolver. Entonces estamos formulando las hipótesis. En la etapa 3 viene la experimentación o control de las variables, en la cual diseñamos los experimentos para confirmar o descartar las hipótesis buscando relaciones entre estos datos o entre estos experimentos, controlar variables que puedan influir y entonces se diseñan experimentos para comprobar si esas hipótesis son o no son válidas. Si la hipótesis se comprueba, entonces se va o se pasa a la construcción de leyes y teorías, que es la cuarta etapa, para obtener conclusiones a partir de las hipótesis confirmadas. Si estas hipótesis no se comprueban, entonces nos regresamos a la formulación de la hipótesis haciendo un loop. Entonces, en los trabajos de investigación se considera que hay estas 9 etapas. Número 1, formulación del problema. Número 2, una vez que reconocemos el problema, formulamos un objetivo de investigación. De aquí pasamos a la revisión bibliográfica, los antecedentes del problema, a ver si alguien ya lo ha resuelto o cómo ha resuelto ese problema en algún otro lugar o con problemas similares. Una vez que hemos leído la literatura, planificamos la metodología para resolver el problema. Una vez planeada la metodología, se define con qué técnicas, métodos e instrumentos se van a recolectar los datos, que una vez que se tiene esto, pues ya hay información y se registra esta información. Una vez que tengamos los datos registrados, se pasa al análisis de estos resultados, luego a la confrontación de los resultados con la bibliografía. Vemos si lo que nos resultó es parecido a lo que le resultó a otros, es decir, se contrasta con la información teórica preexistente. Se confrontan estos resultados y luego ya se elaboran las conclusiones y se reformula el problema. Esas es más o menos las etapas del trabajo de la investigación. No es el método científico, vuelvo a repetir, el método como tal es solo un concepto. El planteamiento del problema, en la definición del problema de estudios, es fundamental identificar claramente el problema concreto cuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución de un proyecto de investigación, y las preguntas que se requieren resolver. Por ejemplo, en un proyecto de investigación nos enfocamos en desarrollar objetivos que nos lleven a aumentar el conocimiento. En proyectos de desarrollo tecnológico nos enfocamos en desarrollar tecnología. En proyectos de innovación productiva nos enfocamos en lo que un cliente y un usuario necesitan. Y en los proyectos de innovación social nos enfocamos en las comunidades y los ecosistemas y las personas que se encuentran ahí.
Los objetivos de una investigación deben indicar en forma muy precisa cuál es el propósito del trabajo, mostrar una relación clara y consistente entre el problema y las preguntas que se quieren resolver. Y obviamente el objetivo general debe ser congruente con los objetivos planteados, con el problema, ¿verdad?, que se pretende resolver, y los objetivos específicos, que son los objetivos necesarios para lograr el objetivo general, o más bien el desmenuzamiento del objetivo general en objetivos particulares. Aquí es muy importante no confundir actividades o procedimientos metodológicos con los objetivos. Eso es muy importante. En la justificación de un problema hay que establecer la importancia y el aporte de la investigación propuesta en función de la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación y la solución de problemas. La aproximación metodológica debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico de los procesos de investigación, empezando por la elección de un enfoque metodológico específico y finalizando con la forma en cómo se va a analizar, interpretar y presentar los resultados. Los resultados esperados deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología. Los resultados y los productos pueden clasificarse en 3 categorías. Productos relacionados con la generación de conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos, como publicaciones científicas, productos, patentes, normas técnicas, etc. Aquellos resultados conducentes al fortalecimiento de la capacidad para la formación de estudiantes, es decir, cuántos licenciados, maestros en ciencias y doctores en ciencias se van a titular, y los dirigidos a la apropiación del conocimiento, como son los artículos, las ponencias, etc.